Hola, soy Ana Karemi. Bienvenidos a mi fábrica de felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. Nuevo podcast de Fábrica de Felicidad y hoy con una invitada muy especial que ha sido clave en mi proceso y que me ha acompañado en muchas de mis áreas de desarrollo. Y bueno, hoy quiero presentártela a ti porque de pronto te puedo ayudar también en tu camino. Quiero presentarte a Luisa Kincaid. Bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ana. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme a tu fábrica de felicidad. Estoy súper feliz de ser parte de tu comunidad. Me encanta que ya tenemos ya un par de años conociéndonos, ¿verdad? Ya tenemos, Sí. y fue em, por cuestiones fortuitas, mucha conexión por redes sociales hasta que finalmente nos conocimos. Y bueno, yo quiero yo he leído mucho tu bio porque nos conocemos, pero no tenía como el específica, la claridad de qué es lo que hace, cuál es su background, ¿no? Ujú. Y básicamente vamos a empezar con el tema que inicias, que es con el tema de tu linaje femenino y tu relación con mamá. Yo vengo Ujú. trabajando también eso y antes de iniciar con eso, dije, ¿cuál fue ese punto de quiebre que te lleva a ti a iniciar ese camino dentro de las constelaciones? ¿Eres consteladora, renacedora? ¿Estás estudiando psicología? Pero ¿cómo es que ese camino, cuál es el quiebre de punto de tu vida que empiezas a decir, quiero empezar este camino? Creo que tuve muchos quiebres en mi vida, como para empezar en el camino. Y en realidad la que abrió el camino fue mi hermana, cuando murió mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer, linfoma non-Hodgkins. Yo estaba en la facultad de medicina y me salí de la facultad por amor ciego. O sea, de estas cosas que dices tú, ¿cómo yo hice algo por amor para ayudar a mi mamá? Mis hermanos ya estaban casados, entonces no había quien la cuidara. Y una cosa que siempre me cuestioné es, ¿para qué vine a este mundo? Porque yo nací después de muchos años de mi hermano y de mi hermana. Soy el resultado de una reconciliación de mis padres después de que mi papá se fue. O sea, hubo muchas cosas que pasaron antes de que yo llegara y finalmente pues, yo llegué a unirlos de nuevo, o ellos se unieron de nuevo y luego yo llegué, pero yo decía, yo no sé qué estoy haciendo aquí en este mundo, a qué vine, cuál es mi propósito, qué raro, por qué mis hermanos ya están grandes, ya casados, y yo estoy aquí solita. Digo, no solita, pero sí yo me sentía como medio desconectada y tenía estos sentimientos de eh, como algo así como no pertenecer, como tal vez fui rechazada. Y la broma era, fue el borrachazo, fue como le dicen en México, el pilón. Y yo no entendía eso. Y cuando mi mamá se enfermó, fue como darle sentido a mi existencia, dejando la escuela para atenderla a ella, que fue para mí así como que, bueno, yo creo que estoy aquí para eso. Mejor dejo de estudiar, me voy de enfermera a tiempo completo y yo decía, a lo mejor por eso estoy estudiando medicina, porque a lo mejor yo necesito salvar a mi mamá. Y todas estas cosas que pensaba que no eran reales, pero que dentro de mí yo trataba de darle ese sentido, fue lo que me trajo a trabajar con mi mamá a través de las constelaciones familiares después de muchos años. Sobre todo, como te digo, a partir de la muerte de mi mamá, pues fue como que la familia se dispersó. Y la familia me refiero a mi mamá, mi papá, yo y mi hermana, que éramos los que vivíamos juntos. Yo me fui, mi papá se fue y mi hermana se quedó. Entonces ella tuvo que trabajar esos duelos todos al mismo tiempo
y fue ahí donde ella empezó a ver esto de las constelaciones y yo andaba en lo mío, sino que muchos años después, cuando eh, yo ya estaba viviendo acá en Estados Unidos, ya me había casado, ella empieza a adentrarse, abre una escuela y empieza a tener constelaciones constantemente y cada vez que yo iba de visita, yo tomaba el taller y yo decía, wow, algo se movió, algo empieza a cambiar. Entonces, a partir de ahí dije, yo necesito trabajar. Más allá de aprender, nunca lo hice para hacer las constelaciones, lo hice para mí. Lo hice para yo poner orden en mi sistema y para yo empezar a comprenderme a mayor profundidad y sanar esas heriditas que tenía de abandono, de no sentirme perteneciente, de no valorarme lo suficiente. No me sentía valiosa. Y Ahora, así fue como ahora, ahora llegamos al punto, ¿cómo llegas a constelaciones? Ahora explícanos porque, pues yo conozco el término, pero probablemente muchas personas aquí no tienen idea de lo que son las constelaciones familiares. ¿Qué es una constelación familiar? las constelaciones es le puedo llamar terapia, pero le voy a llamar dinámica. Dinámica donde tú puedes ver las dinámicas ocultas de la familia. A partir de ahí, tú puedes ver lo que está más profundo, que no es tan evidente. Es como cuando estás en la película y tú eres la protagonista, pero no ves qué está pasando alrededor, porque estás en medio, entonces no puedes ver. Es como salirte de la película y verla en la pantalla y decir, ah, ya entendí por qué me siento así o de dónde viene algo más. Es ver si vienen algunas lealtades de parte de tu familia, de tu linaje femenino, masculino, de los abuelos, de esto que aprendimos de pequeños, pero no solo eso, sino de lo que hay dentro de nosotros que viene desde el nacimiento, porque traemos toda la información y todas las vivencias de mamá y papá. Y cuando estamos en el útero de mamá, sentimos todas sus emociones, sus miedos, sus preocupaciones, la situación que hubo familiar. En lo particular, te cuento de mí, esto de sentirme no perteneciente y el miedo y qué estoy haciendo aquí. Obviamente mi mamá tuvo muchísimo miedo volver a tener una hija después de que había tenido una ruptura con mi papá por muchos años y aparte ya estaban, vamos a poner entre paréntesis, grandes, porque en ese entonces no se acostumbraban embarazos después de los 40. Entonces, eso era, ay, ¿cómo? Se supone que ya a los 40 ya no estás teniendo hijos. Y mi mamá pues estaba embarazada. Entonces, todos esos sentimientos de miedo, de qué voy a hacer, de que qué tal si mejor lo aborto, que todo eso me llegó a mí inconscientemente. Entonces, las constelaciones nos sirven para ver todas esas dinámicas ocultas, para poner orden, para tomar nuestro lugar, para honrar lo que se haya que honrar y para entregar lo que no nos pertenece, porque por amor ciego tomamos eso, queremos salvar a todo mundo en la familia, inconscientemente, y pues somos los más pequeños. A nosotros no nos toca ni salvar a papá, ni a mamá, ni a los abuelos, ni a nadie. Y ahora como, además de eso como consteladora, también renacedora. Y a mí eso me llama muchísimo la atención porque, Mm, ok, descubres muchos patrones, descubres mucho el sistema, cómo funciona, claro. y te da mucha conciencia, te da mucha información. Pero a veces hay como que ir hasta la raíz del momento del nacimiento, llegas a ser renacedora, a entrenarte como renacedora. Ahora cuéntame qué es el renacimiento. El renacimiento es ver la situación desde ese momento en que fuiste planeada antes de siquiera ser concebida. 9 meses antes de ser concebida, ya hay un plan para nuestra alma. Ya hay este plan en el, vamos a decirle, en el subconsciente familiar, de que hay que traer a la vida esta persona,
que nos va a apoyar a en nuestro clan. Nosotros siempre estamos al servicio del clan. Nuestro proyecto Sentido se trata de eso. Venimos a la familia que llegamos para servir a esa familia. Y eso pasa 9 meses antes de ser concebidos. Y durante la concepción, ahí también hay un proyecto, ya es, ok, ya se está, ya va a ser, ahora sí viene, y hay una serie de situaciones con la familia, ya sea con mamá, con papá, la forma que fuiste concebida en una noche de pasión, o fue un accidente, o a veces fue con violencia, a veces fue la luna de miel, qué sé yo. Y cómo estaban los abuelos en esa situación, qué había en el escenario de la familia, de las dos familias, y cómo naciste. Tu escenario de nacimiento determina muchas cosas en tu vida, desde miedos, desde tu personalidad, desde las heridas de rechazo, porque en la primera hora de tu nacimiento, que se llama la hora sagrada, ahí ocurre esta vinculación con mamá, que cuando naces en un escenario donde tal vez mamá no pudo abrazarte o tenerte ahí cerquita, o a lo mejor hubo complicaciones, te tuvieron que llevar a la incubadora, esa conexión con mamá, ese vínculo no se dio. Y entonces esa herida queda ahí. Eso se llama la herida original con mamá. Y trabajamos esa parte. ¿Para qué? Para poder vivirlo diferente, darle un nuevo entendimiento. No queremos renacer para renacer igual, queremos renacer para hacerlo distinto y para darnos cuenta que tomar conciencia de lo que hubo, que tal vez no fue óptimo, pero todo es perfecto, todo es perfecto. Ahora también trabajas el uno a uno, ¿no? La persona, además que tiene toda esta información, de repente necesita ese trabajo uno a uno, Ujú, sentarse, trabajar, ver los sistemas. Cuando te sientas en esas sesiones uno a uno, ¿qué es lo que más ha llamado tu atención de esas interacciones entre terapeuta o coach y la persona? ujú. Porque abrirse a un proceso como esto, a veces la persona es como que, ay, esto me causa muchas emociones, no sé qué voy a descubrir. Pero cuando la persona entra en la dinámica, o sea, ¿cuál es ese proceso, eso que te llama la atención a ti del descubrimiento de la persona durante el proceso? Fíjate que lo que me llama la atención es cuando se dan cuenta de, muchas veces es, no me había dado cuenta que estoy excluyendo a alguien en mi sistema. Porque usualmente venimos por nosotros o venimos porque queremos arreglar un tema usualmente con los hijos o de pareja o cosas así, pero no nos damos cuenta que estamos repitiendo el patrón de mamá y papá muchísimas veces. Y entonces cuando lo empezamos a ver y empezamos a ampliar la información, eso a mí se me hace, me impresiona verlo cuando empiezan a recordar la historia, porque toda la información pues la traen ellos. Esto es información que ellos ya saben, solamente que no se han hecho consciente de. Y cuando es a uno, el ver así de que, wow, no me había dado cuenta de esto que sucede en mi sistema familiar, es una repetición, así era mi abuelo. O ahora que recuerdo, ay, me acuerdo que a mí me platicaron que mi abuelita, perdió también un hijo, el segundo, y nunca nadie habla de eso. Y cosas así que dices, wow, cuando te haces consciente y empiezas a incluir todo eso que ha sido, vamos a ponerle entre paréntesis secreto, en realidad no es un secreto porque todos los secretos dentro del sistema familiar ya se saben dentro de la conciencia familiar. Tal vez no se hablan, pero se sienten. Wow. Yo es que lo estoy pensando también en mis casos de constelación porque he constelado contigo y, y bueno, buscando cuáles han sido esas cosas, ese integrar y mi caso es bien específico de mi bisabuela. Pero quería preguntarte,
¿Qué tipo de casos o problemas son los que consulta la gente? O sea, como que llegan a tu consulta y dicen, ajá, ¿qué voy a solucionar aquí? Como que es lo que más la gente quiere solucionar contigo. Primero, nadie solucionamos nada. En realidad, esto, porque no te va a solucionar toda la vida, pero te va a dar un entendimiento y vas a saber, ya cuando uno se da cuenta, es diferente, ya no estás, no sé por qué me siento mal o me siento desconectada o qué sé yo, sino que te da claridad, te pone en tu lugar y empiezas a decirle sí a lo que pasó, a los hechos. Eso pasó, ¿sí? No lo puedo cambiar porque el pasado no se puede cambiar. No vamos a ver el pasado para cambiarlo. Vamos a verlo y vamos a ver qué podemos hacer ahora con eso. Y usualmente los temas, porque son temas, venimos a constelar tema por tema. No puedo venir a constelar, es que quiero constelar toda mi familia porque ellos me rechazaron, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es tu tema? Bueno, me siento que cada vez que voy con mis amigas me rechazan. Ese es un tema, por decir. Se puede constelar tema de pareja, se puede constelar, tengo problemas de comunicación con mis hijos, se puede constelar en los trabajos, no sé qué pasa, pero a los pocos meses me desocupan, se puede constelar enfermedades, enfermedades crónicas o enfermedades, algo que está pasando constantemente, o a lo mejor toda la familia ha tenido cáncer de cierto tipo. Entonces, eso se puede constelar cierres de parejas, porque cuando tenemos parejas, todas las parejas cuentan y todas pertenecen al sistema y hay que ir cerrando ciclos porque te traes la energía de todos y entonces no puedes establecer una pareja nueva porque siempre hay algo que regresa. Eh, Se puede constelar los temas de el cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo, no puedo bajar de peso y no es que vayas a bajar 20 libras al día siguiente, pero empezar a ver de dónde viene esto, por qué me estoy generando, a quién le estoy siendo leal o de dónde viene esta herida de tener que protegerme. Entonces, todas esas cosas se pueden constelar. Prácticamente casi todo A se mí puede constelar. hay una cosa que quisiera rescatar un poquito de las dinámicas, ya como hablarlo más práctico, ¿no? De haber estado ahí, de aterrizarlo a lo cotidiano que la gente puede decir, oh, ya entiendo un poquito más, porque a veces es Ujú. como que tienes que estar ahí para entender. Tienes que vivirlo. Y bueno, yo siempre quise hacer constelaciones, había escuchado hace mucho tiempo de las constelaciones, pero nunca fue como voy a hacerlo, sino que se dio la circunstancia y bueno, ok, ya estoy aquí, no tengo excusa, vamos a hacerlo. Pero bueno, me conoces, Luisa, y sabes que me meto de profundo y probablemente por eso le huyo mucho a veces. Pero vamos a hablar acerca de la participación cuando eres participante a Ujú. cuando estás tú tratando tu tema. Porque en mi caso, por ejemplo, la primera vez que concelé, yo me acuerdo que desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche yo estuve concelando, porque no solamente fue mi tema, sino que también participé en los temas de otras personas. Entonces, habla un poquito acerca de la dinámica, como házmelo un poquito visual. Ok, hay Claro. un grupo de personas, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la dinámica? Sí, tenemos, bueno, se puede constelar uno a uno, que es la que hicimos con muñequitos, y ese no necesitas otras personas, es decir, la información siempre está en ti. Y la información también en el formato grupal está en ti. Solo que las personas que nos apoyan para hacer la representación son personas que tú no conoces. Y eso es maravilloso. Recomendamos que no se conozca a nadie porque no queremos que si alguien sabe la historia, pues ya le altere de cierta forma la percepción, Claro. porque esto es percepción. Y también durante la entrevista no la hago enfrente de todos para que todos escuchen, porque no quiero alterar la percepción de las personas, porque luego se identifican con. Antes así la hacía
la gente escuchaba, pero ahora he aprendido que es mejor no alterarles la percepción porque identifica con el tema y entonces dice, ay, yo también tengo ese tema. Entonces lo que hacemos es, tenemos una entrevista, se llama entrevista sistémica, con la persona que va a constelar su tema y esa persona, ya que tiene el tema definido, va a elegir representantes que representen su tema, a ella misma, su alma y elementos que tengan que ver con el tema, que esos los defino yo. Y una vez que elige a los representantes, les pide que si pueden participar, constelar. Esto es un campo cuántico, esto es física cuántica, esto no es porque alguna gente me dice, ay, es que eso, que el espiritismo, no, esto no es espiritismo, esto es física cuántica, es resonancia, estamos vibrando en la misma frecuencia, es como cuando nosotros vamos. Hay veces que vamos a una fiesta y vibramos con ciertas personas y con otras personas no, porque no estamos en la misma frecuencia. Es igual, cuando se forma un grupo de constelaciones, las personas vibran más o menos en la misma frecuencia. Tienen temas similares. ¿Parece coincidencia? No es coincidencia, es frecuencia. Y entonces, el tema que te escogen, si vas de representante y dices, yo solamente vengo a servir, a lo mejor te escogen de la hija, de la mamá, de la abuela, qué sé yo, del tema, porque hay gente que representa cosas como el dinero, representas la enfermedad, representas la vida y te escogen. Y cuando te escogen, tú también trabajas, aunque no sea tu tema, porque algo tiene que ver contigo. Algo tiene que haber ahí para ti que tú también te llevas de información, aunque no sea tu constelación, tú también sanas un pedacito de eso. Y la persona que trabaja constelando resuelve ahí y su tema y le apoyan estas otras personas para que pueda verlo desde afuera y algunas veces desde adentro, porque en muchas de las ocasiones sí. Pongo a la persona que entre en el campo para que lo siente en el cuerpo, porque cuando lo sientes en el cuerpo es diferente. Ya cuando lo ves de fuera ya te diste cuenta, pero cuando entras a trabajarlo ya lo integras en ti. Sí, la verdad es que es un trabajo muy intenso. Uno cada, Sí. cada- Pero al final del día, o sea, como me lo estás diciendo, después que lo vivo, pero ahora poniéndole palabras, es como tener un cambio de perspectiva ante decir, Cambio de percepción, es cambio de percepción, cambio también en el subconsciente. El subconsciente no entiende por palabras, el subconsciente entiende por imágenes. Tú ves una cruz, tú ya sabes qué es eso. Tú ves una paloma, tú ves una persona, a lo mejor en un campo, vamos a poner un escenario, que está llorando y que representa a tu mamá y hay una persona acostada. Tú interpretas eso de acuerdo a tu historia. Yo no te digo, eso significa esto, no. Cada quien interpreta de acuerdo a su historia y eso es lo que hace que tengamos una interpretación y un acomodo a nivel subconsciente. Y lo que hacemos es, en la guía que yo, en el acompañamiento que yo doy, es cómo podemos tomar nuestro lugar. ¿Cómo puedes tomar tu lugar? Te apoyo para que tú tomes tu lugar, para que no estés en el lugar de los abuelos y que te des cuenta, ay, me moví de lugar, este no es mi lugar. Tomé algo de una lealtad por amor, porque siempre es por amor. El amor tan grande, ese es el amor ciego. Es que los amo tanto, mi mamá, yo no quería que sufriera, entonces yo me hice cargo de ella y yo, ta, 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 ta. Y no puedes con eso, es demasiado. Entregarlo, te apoyo para que lo entregues y a través de algo que se llama frases sanadoras, es como se hace ese proceso para que llegue la paz a ti. Y la gente que está representando algo también lo sienten. Y ellos son el termómetro para decir, ay, sí, sí lo siento de corazón. Sí es, sí estoy en paz. es que tienes como nueva información y te vas como, es que como que vas soltando así, aliviando un poquito de tensiones o cosas que estaban allí guardadas, se mueven muchas emociones.
a mí me encanta, o sea, yo me entrego y yo estoy así como viendo la Sí, tú película. te entregas y ese también tiene que ver en el nivel de profundidad que la gente puede ir, porque hay gente que dice, no, yo no quiero meterme tanto. Duele mucho a veces, dice, ay, no, me duele mucho. O tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, ¿qué tal si me descubren? Porque esto te saca, en realidad descubres una parte de ti, algunas veces la sombra misma, y a nadie nos gusta ver nuestra sombra, ¿verdad? O hay personas que tienen, no le voy a decir problema, pero es complicado salir de la victimez porque hay una adicción, es que yo, el drama, me gusta el drama. Y entonces, cuando vamos a este lugar incómodo, empezar a decir, ay, ok, voy a soltar el drama, ya, se acabó. Toma valentía. Ir a este campo toma valentía. Y, y bueno, es cada quien, en realidad el trabajo no lo hago yo, el que lo hace es la persona. Si tú te metes, tú vas a sanar intensamente. Dice, ahí está bien, sin juicio, porque no todo el mundo está listo para ir a la misma intensidad y eso está bien. Sí, definitivamente lo importante es como ir dando los pasitos, que se expongan y que de pronto les toquen el aguijón de la curiosidad y después vayan siguiendo sus procesos. Al final del día yo lo veo, al final del día yo lo veo como un proceso, como una herramienta que estamos en Fábrica de Felicidad, te acerca más a sentir ese estado de serenidad, de plenitud, de calma, de felicidad. Entonces es una herramienta increíble para trabajar muchísimos temas y acercarse a una versión mucho más, más tranquila, más uno. Yo creo que uno se acerca como a su propia Más esencia, auténtica. más auténtica es la palabra, mucho más auténtica. Ahora, cuéntame un poco acerca de cómo manejas tú el tema de cuando una persona entra probablemente en, a ver, hay muchas emociones que se mueven. No sé si Claro, te habrá pasado, cómo manejas el tema de que la persona entra en un secuestro emocional o que se sienta, o sea, al ver tanta información o como que o sea, no logre lidiar con todo eso o como no se esperaba ver tanto, como que se encuentre con algo. claro. O sea, ¿cómo se manejan en la constelación familiar esos encuentros con la realidad que no habías visto? Pues como te digo, usualmente depende de la persona, ¿verdad? Pero si yo considero que la persona no puede ir más profundo, le está causando realmente algo, primeramente respirar y recordarte que no estás en ese pasado, que estás acá, que estás aquí y ahora, porque es como cuando las emociones, cuando nos acordamos y cerramos los ojos y nos acordamos, voy a decir algo, la muerte de mi mamá, yo me puedo conectar a ese momento de emoción que fue tremendo y aquí me deshago en lágrimas. Claro. Pero recordarme, ay, pero yo estoy aquí, ya pasó eso. Esa es la parte, ese es mi trabajo, mantenerte aquí y ahora. Cuando te vas demasiado es que esto me duele demasiado, ok, bajemos la intensidad. Y si no se puede, y si no se mueve el campo, porque hay un movimiento que pasa con las personas y a veces no se da el movimiento porque el alma no está lista. Esto es un trabajo del alma, esto no es trabajo mental. Y las personas que están representando a veces no se mueven o no quieren. Sí, yo no quiero hacer nada. Y está bien. Y no podemos forzar nada. Entonces se detiene la constelación. Sí hay constelaciones que sí he detenido y hay constelaciones que llegan hasta cierto punto y hasta aquí lo podemos dejar. Pero si se mueve algo, un milímetro, ya se movió algo dentro de la percepción, porque el trabajo ahí se hace, pero en los días subsecuentes empieza a llegar compresiones. Claro. Ahí es donde realmente te empiezas a dar cuenta de que esa cosita que hiciste, que a lo mejor fue algo bien pequeño, que a lo mejor no fue todo lo que la resolución que tú esperabas, porque a veces venimos con la expectativa súper alta de que voy a resolver todo.
Y no pasa eso, a veces no pasa eso, no sucede y se van así de que, ay, decepcionados, ¿no? Pues no pude resolver. Bueno, ese movimiento así chiquito, eso que viste que no parece ser que no se resolvió, en los días subsecuentes algo se mueve y de repente ya te habla la tía con la que, la que viniste a resolver tema o la mamá o algo cambia en la interacción. Antes no me hablaban así y ahora siento que me hablan muy bien. De hecho, ayer alguien me dijo, yo he trabajado tanto mi mamá y mi mamá, yo siento que ahora mi mamá me trata súper diferente, me llevo súper bien con ella y ha estado trabajando por año y medio en constelaciones, viene constantemente, dice, noto el cambio. Y sus constelaciones en el principio era, uff, difíciles, difíciles, mucho rollo. Y ahora ayer hizo una y rapidito, resuelto, y le digo, o sea, parece que no se trabaja, parece que no pasa nada, pero sí pasa. A nivel alma, algo pasa. Y a nivel físico, a nivel interacción con mi mamá, también algo pasa, porque ya no es la misma relación que tenía. Entonces, algo en la percepción cambió. Luisa, tengo una pregunta para ti, porque con toda esta información que me estás contando, yo digo, ¿qué tal? Y que constelo mis alergias, ¿eso se puede? Sí, claro que sí se puede. Cuéntame. Las, fíjate que casi todas, si no es que todas las enfermedades, a veces son porque tenemos una lealtad con alguien más. Alguien tuvo eso y nosotros también por pertenecer al clan, o algo no se resolvió, una cuestión emocional que no resuelta resulta en una enfermedad. Y se va pasando generación tras generación tras generación. Pero también hay esta parte de las emociones y los síntomas. Cuando tenemos una emoción negativa, cuando tenemos una emoción, no me gusta llamarlas negativas porque las emociones son emociones, pero hay una emoción de una tristeza profunda, el corazón o los pulmones, tristeza. Y todo esto es algo que definió el doctor Hammer, que también es un doctor alemán. El creador de las constelaciones también es alemán, fue alemán, doctor Bert Hellinger, y el doctor Hammer trabajó con lo de las emociones y las enfermedades y los síntomas. Y entonces Bert Hellinger empezó a ver este, esta información, de dónde viene el síntoma. Y a veces, aunque no sepamos la información del doctor Hammer, no importa, porque en el campo siempre se va a mostrar de dónde viene. ¿Qué es? Y a veces la información es una información de tristeza, de rabia, de vergüenza, de la abuela tuvo, y este es un caso que tuve, la abuela tuvo cáncer de estómago y el nieto lo tuvo también. Y el nieto era muy pegado a la abuela. Entonces, hay esta lealtad tan profunda que es yo contigo, abuela. Yo contigo, mamá. La diabetes es la falta de dulzura, recibió o no tuvo dulzura en su niñez. Y entonces la diabetes empieza en una generación y no todo el mundo tiene diabetes. Se va pasando a partir de ahí. Es que mi abuelo tenía diabetes y entonces mi papá tuvo diabetes y ahora yo tengo diabetes. No necesariamente. Transgeneracional. Vemos al transgeneracional y entonces, ¿qué pasó con el abuelo? No, pues el abuelo, no le daban caricias, no había dulzura, no lo trataban dulcemente, a lo mejor lo maltrataban, a lo mejor lo golpeaban sus papás, algo por ahí, por ese, fueron muy estrictos con él. Le exigían demasiado y era solo un niño. Y entonces eso se pasa de generación en generación. A lo mejor el trato ya no sucede, o a lo mejor sí, a lo mejor el abuelo fue súper estricto con papá también, y pues papá también es súper estricto. Y entonces papá ahora conmigo es, uff, súper estricto. Y yo no sé cómo relacionarme con otro desde la dulzura.
Entonces, todo esto tiene transgeneracional, una historia transgeneracional. A veces la sabemos, a veces no. Pero no importa, no tienes que saberlo conscientemente. Cuando la información surge en el campo, es cuando te quedas, "Ah, yo pensaba que era por esto y resulta que era otra cosa". Y es confiar en la información del campo. Ahora, después que sales de una constelación, probablemente ahí te quedas como que tú dices, a ver, no, que no entendí mucho, tengo una información, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que yo te he dicho, o sea, un año después, cónchale, esto tiene ahora, ok, ya entendí, Claro. ¿qué sugieres tú para una persona después que sale de una constelación? O sea, recomiendas antes cómo tienen que llegar y después de la constelación, qué es Ujú. lo que necesitan hacer para al salir de ahí? Antes de la constelación, pues venir con el corazón abierto. Venir dispuesta a ver. Eso es lo más importante. Voy dispuesta a ver. No sé nada, porque la primera vez todos llegamos, no sabemos a qué vamos y vamos con la confianza de resolver. Y eso es más que suficiente. Pero cuando te vas, irte también con la confianza de que algo se movió sin ponerle juicio, sin estar piense y piense, a ver, pero ¿por qué hizo eso? Y si se movió y cuestionar todo ese proceso. O sea, ya una vez que la haces, lo sueltas. Ya, hazte cuenta que nunca pasó. Lo dejas, no estás analizando, porque entonces ya entra la mente y la mente siempre te va a decir, no, eso no fue efectivo. Eso no sirve. Ay, mira, fíjate, tenías razón. Qué mala tu tía o qué sé yo, lo que se haya visto ahí. O sea, no juzgarlo, soltar el resultado. Soltarlo, el resultado es confiar plenamente de que no sé qué va a pasar. Y sobre todo no platicarlo. Y no platicarlo, no porque no vaya a pasar algo o qué sé yo, sino la parte de no platicarlo es porque las personas que no estuvieron ahí, ellos desde su propia percepción van a ponerle un juicio y te van a decir, ay, pero ¿por qué habrá sido eso? Ay, no, a mí se me hace, te van a dar sus opiniones de un momento que ellos no estuvieron, de una vivencia que no fue de ellos y también desde la relación como ellos la conocen, que no es la misma que la tuya. Mm. La gente siempre va a tener su percepción fija, pero la tuya es tu percepción. Nadie puede venir a decirte eso no fue así, porque no lo han vivido, Claro. no lo vivieron en tus zapatos. Entonces, no platicarlo con nadie. Y poco a poco la forma que se integra es estar atenta a lo mejor a tus sueños, porque en los sueños, como abrimos una puertita hacia el subconsciente, te va a empezar a llegar información. Y a lo mejor convendría que apuntes, ahí tengas tu libretita ahí en tu cama y cuando sueñes, que te acuerdes, escribirlo, porque luego se te va a olvidar, porque hay sueños vívidos en algunas ocasiones, no siempre, pero sí hay sueños, hay información, estar atenta a las señales, hay esta conexión que a veces estamos en el automático ni nos damos cuenta y todos los semáforos están en verde, pero ni nos dimos cuenta. Estate atenta a las señales, a lo que dicen las personas, otras personas, a la llamada de la familia, a las conversaciones. Es estar, voy a usar esta palabra en inglés, awareness, consciente, atenta, no para que digas si funcionó o no funcionó, sino para que sigas abierta a esta puertita que se abrió y conforme pasa el tiempo, se va a asentar la información y va a surgir esta comprensión y vas a decir, wow, ya, se resolvió, me siento bien. No, yo definitivamente, bueno, a mí me mueve mucho en lo personal, y empiezo a tener muchos sueños y conversaciones con la gente, o sea, como que puedo, o sea, como que en todas partes se responden mucho de las cosas que abro en esos procesos.
Y básicamente una de las cosas más trascendentales así fue justamente con mi bisabuela, ¿no? Que empecé a soñar con ella y empecé a como a tener también, lo que me pasa a mí es como que tener más curiosidad de conocer la historia, o sea, por qué se me está Ujú. mostrando, qué es lo que me quiere decir, conocer la historia y Claro. darme cuenta de que estaba básicamente repitiendo una historia de ella. Y o sea, siempre y no, y ni siquiera se queda ahí, ¿no? Yo creo que eso es una historia que uno sigue trabajando. O sea, después que Ujú. uno entra en constelación y tiene esa percepción diferente, empiezas como a atar cabos es un trabajo bien bonito. Claro, porque nosotros sabemos las historias, las nuestras, la que nos cuenta mamá desde la perspectiva de mamá, pero no sabemos la historia de cómo lo vivió la abuela. Y Mm. yo creo que si tienes a tus abuelos vivos, pregúntales, no para saber si estoy repitiendo la historia, sino para que sepas tu historia. Hay un dicho que dice, aquel que no sabe su historia está condenado a repetirla. Si tú no conoces tu historia familiar, la vas a repetir en alguna generación. Entonces, hay que conocer nuestra historia, hay que saber qué vivió mamá, qué vivió papá, qué vivieron los abuelos. Usualmente hay más cercanía con la familia de uno de los padres, usualmente mamá, que de papá. Y a veces de papá no sabemos nada, no sabemos nada de los abuelos paternos, qué hacían, a qué se dedicaban. Y no me estoy refiriendo a que tienes que saber detalles de su vida íntima, sino dónde nacieron, cómo se llamaban. Identifica quién tienen los mismos nombres. ¿Hubo alguna pérdida? ¿Tuvieron tu papá, algún hermanito que no lo logró, que no logró nacer o que murió chiquito? ¿O los hermanos de los abuelos tuvieron alguna pérdida? ¿A qué se dedicaban? ¿De qué se enfermaron? ¿Cuáles eran las enfermedades que tenían? ¿Cómo vivieron? ¿Perdieron fortuna o ganaron fortuna? Y en esas épocas donde, por decir, en mi familia, mi historia, que yo hice muchísima investigación, fue desde descubrir que mi bisabuela fue carrillera en la revolución y que tenían oro y lo escondieron y todas estas cosas que no te imaginas que existieron. Es hermoso. Yo Es hermoso. Me encanta que podamos, me encantó el mensaje que dijiste, si no estás consciente, si no conoces tu historia, estás condenado a repetirlo. Yo pienso que ese es el mensaje que voy a rescatar de toda esta conversación, porque al final del día esa información, ese miedo que nos da a descubrir de Ujú. esas cajas ocultas, realmente nos van a permitir a nosotros escribir historias diferentes y se los digo con propiedad, realmente el tener esa información dices, no, ya va, yo creo que puedo puedo tomar decisiones por mí y no así Claro. automático. Y otra cosa que me gustaría resaltar es no solamente ver la historia trágica, ve también la historia de los triunfos de tu familia. Claro. Esas historias, porque siempre, la mayoría de las veces nos enfocamos, ay, es que sufrieron y es que perdieron y es que no, pero también enfócate en que, pues que mi mamá fue, wow, espectacular, trabajó dos trabajos, salió adelante, fue una super mujer, mi abuela, también una ética para trabajar increíble, hacía costura, unas obras de arte, una capacidad para cocinar delicioso y mantener a la familia unida y todas estas cosas que son espectaculares. Muy buena administradora, que son también regalos que tú tienes, porque no todo es tragedia. Y fijarnos en esos talentos que nos vienen de ellos. Si tú te fijas, lo que tú haces, tal vez alguien más ya lo hacía. Alguien era súper bueno para comunicar. Alguien era buenísimo para las ventas. Y yo tengo ese don. Yo también sé vender porque mi abuelo era comerciante. Ese tipo de cosas que no vemos, usualmente las pasamos desapercibidas
reconocer los talentos de nuestra familia Comprar, y, y definitivamente. abrazarlos. Sí, definitivamente. Luisa, de tu proceso de crecimiento, de fabricar felicidad, de sanar, Ujú. ¿cuáles serían esas tres herramientas o esas tres recomendaciones o cosas que tú haces, como que tú las tienes en tu portafolio y tú dices, esto lo voy a utilizar para fabricar mi propia felicidad en este momento? La gratitud, primeramente. La gratitud. Y todas las mañanas es lo primero para mí. Ay, aquí estoy un día más. Y la gratitud con alegría, con alegría. Wow, es un milagro estar aquí. Gratitud total, viva. Ay, respirar. El respiro es importante, el respiro es, ay, sí estoy viva. Aquí estoy. El respiro es maravilloso. Gratitud y respirar. Lo segundo, pues creo que para mí ha sido pues el estar, el awareness, el estar consciente, el estar viendo, pero saber que lo que veo es conmigo, no es con el de afuera. Es el tomar responsabilidad sobre mis emociones y sobre lo que veo. Y si yo veo que alguien se está enojando conmigo, a ver, yo, porque yo estoy enojada. Porque eso, yo, si yo lo veo afuera es porque está acá adentro y empezar a ir hacia adentro. Si yo me siento ofendida, ¿por qué me está ofendiendo esto? Tomar responsabilidad desde esa parte. ¿Para qué? Para no estar en la victimez. Porque todo lo que está afuera y que creo que me hacen, nadie me hace nada. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo para no estar en la victimez y no hacerme adicta a eso, porque es bien fácil hacerse uno adicta al, ay, no, es que me hizo y me dijo, me ta, 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 ta. No, nadie. Si te presionó la herida, a ver, voy a buscar cuál herida fue, la de la humillación, la de la traición, la del abandono, y ir a trabajar. ¿Dónde fue eso? Y la tercera, pues, híjole, no sé. La verdad es que nunca me había puesto así a pensar qué es lo que hago en sí para buscar felicidad, pero yo creo que divertirme. Yo me divierto muchísimo hasta con cosas muy insignificantes. Trato de mantenerme en esta frecuencia de alegría, porque es una elección también. Estar en la alegría es una elección. Puedo estar, "Ay, es que están las cosas súper mal generalizar en el país. No, no, alegría, alegría. Yo elijo la alegría, yo elijo bailar, yo elijo moverme, yo elijo, estar. Y si hay que sentir la emoción de la tristeza, pues se siente un ratito, pero no me voy a quedar ahí todo el día. Muchas gracias. Estoy muy feliz de compartir. Vienen por allí muchas cosas chéveres para el podcast y nos vamos a ver en vivo y directo. Hay mucho más que tienes por allí guardado que nos puedes compartir. Y bueno, la invitación es que si a ti te gustó este podcast, lo compartas, le des like y le des a más personas que aquí estuvo Luisa Quinca y que tiene mucho para compartir, hablando de constelaciones, de renacimiento, de todas las herramientas que funcionan para seguir sanando. Así que muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Muchas Besos gracias y a ti. abrazos a todos. Abrazos.